Hola, ¿cómo están mis queridas alumnas del sexto año A? Ya de regreso, ¿cierto? De estas 2 semanitas de vacaciones en las que espero hayan podido descansar y hayan podido recargar energía para continuar con nuestro trabajo de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, pero igual con mucho compromiso, con mucho cariño, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito lo que estábamos trabajando para poder activar algunos conocimientos previos antes de iniciar el contenido correspondiente a esta semana. Nosotros estamos trabajando con tipología textual, o sea, con los distintos tipos de textos que existen. Ya hicimos la clasificación más amplia que corresponde a diferenciar entre textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios trabajamos con los textos literarios narrativos. Vimos sus características, cuáles son los tipos de textos narrativos que se trabajan en la literatura, a qué se refiere cada uno, su finalidad, etc. Luego, la semana siguiente, trabajamos con los textos de carácter no literario, estos que surgen desde la realidad. Y allí vimos los textos expositivos, cuya finalidad es informar, enseñar e instruir, y también los textos argumentativos que buscan persuadir, convencer o disuadir al receptor para que haga o deje de hacer algo. Teniendo eso claro, les cuento que esta semana trabajamos con el texto literario que representa al género lírico. Pues bien, como todas nuestras clases, esta semana de trabajo tiene un objetivo. Leámoslo juntitas. Y el objetivo para esta semana es definir y caracterizar al género lírico para diferenciarlo de otros textos literarios y facilitar su comprensión. O sea, lo que se espera es que ustedes, además, ¿cierto?, de conocer lo que es el texto lírico, sepan cuáles son sus características, los elementos que lo conforman y todo, para así poder comprender mejor el contenido de distintas obras líricas que vamos a ir trabajando e incluso crear a partir de esto obras líricas también que tengan, ojalá en base a temas que para ustedes sean interesantes. Bien, vamos acá con la definición. Dice el género lírico. Es un género literario en el que el autor expresa de manera concisa y profunda sus sentimientos, pensamientos, entre otras percepciones u opiniones netamente personales. Y es que hay algo fundamental. El género lírico es un género asociado a la subjetividad, a mi mundo interior. El poeta o la poetisa lo que crea lo hace basándose en lo que siente, en lo que piensa, en lo que desea. Tal como dice ahí, su objetivo final es exponer una emoción y un sentimiento en específico, logrando así llegar más allá en cada lector, alcanzar las almas y los corazones. Fíjense ustedes qué profundo esto. O sea, transmitir una emoción a través de la palabra, a través de la lectura, no es nada de fácil. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos de qué está conformado este género para poder así realizar una mejor interpretación de él. Acá vienen los elementos de contenido de los textos líricos. ¿Ya? Los elementos son poeta, que es este ser real. ¿Recuerdan cuando decíamos que los textos literarios, ¿cierto?, surgen de la imaginación y tienen un carácter absolutamente ficticio? Todos los elementos que lo componen son absolutamente ficticios. Surgen desde alguien que crea, que elige qué tipo de narrador, qué espacio, que nos lleva al futuro, nos lleva al pasado. Acá nos trae emociones, sensibilidades, pero en el fondo todo surge desde alguien. Y el único ser real es el creador, el ser humano creador de la obra, que en este caso es el poeta o poetisa. Este poeta o poetisa elige un hablante lírico,
que es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas dentro de la obra. Es una creación ficticia del poeta, pues es ella o él quien elige con qué actitud se expresa. O sea, cómo el hablante lírico nos va a ir expresando estos sentimientos y estas emociones. Más adelante vamos a trabajar y vamos a ver las actitudes líricas. Enseguida seguimos con temple de ánimo, que dice que el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, este hablante lírico, niñitas, nos está expresando su emocionalidad y también nosotros podemos detectar qué estado de ánimo es el que predomina en él. Si está feliz, si está triste, ¿ya? Si está como nostálgico, para que me entiendan, recordando, añorando algo del pasado. Luego el motivo lírico, que es el tema del que trata la obra. Los principales temas del género lírico, uno siempre los asocia al amor, a los sentimientos afectivos hacia otro ser. Sin embargo, fíjense ustedes que en la poesía del siglo XXI se está destacando mucho como motivo lírico temas asociados, ¿cierto?, a la sociedad, incluso a la política, críticas respecto a los comportamientos humanos, también de los valores y los antivalores humanos. Entonces nos estamos alejando un poco también de lo sentimental para generar una mayor reflexión a partir de este género por parte de quienes lo leen. El objeto lírico es el objeto del que se trata la creación lírica, la representación que inspira al poeta. Yo le puedo hablar con nostalgia a la luna, y la luna va a ser mi objeto lírico, ¿ya? Entonces, como para que no se confundan entre motivo y objeto, el motivo no es visible, no es tangible, no lo pueden tocar. El objeto, bueno, la luna tampoco la podemos tocar, pero la podemos ver. ¿Me entienden? Es más visible, es más tangible el objeto. En eso se diferencia. Y luego vienen las figuras literarias, que son los recursos que utiliza el poeta para otorgar mayor belleza y expresión a sus palabras. Aquí viene la magia de la lírica, del lenguaje literario. Estos recursos que nos dicen las cosas, pero de una manera simbólica, de una manera especial, de una manera trabajada. Y allí está nuestra habilidad de transformar el lenguaje literario para poder comprender y poder entender bien qué es lo que el poeta escribió y lo que el hablante específicamente nos va transmitiendo. Acá están las actitudes líricas. Continuamos avanzando y vamos con las actitudes líricas, que dice que corresponden a la forma seleccionada por el poeta para que el hablante se exprese. ¿Ya? Existen tres, que son la enunciativa, la apostrófica o apelativa y la carmínica. La enunciativa es como una narración en verso. Ella va caminando, viene hacia mí, su mirada me empapa de alegría. Nos va relatando algo en forma de poesía. La apostrófica o apelativa dice que el personaje ficticio o hablante se dirige especialmente a alguien, a un tú. Por ejemplo, el caso de las odas, ¿ya? Oda a la cascada, oda al caldillo de Congrio, oda a la cebolla que hizo Neruda, enaltece, refleja su admiración hacia estos paisajes, hacia estos elementos, y, y están dirigidos su obra, la oda, digamos, específicamente a enaltecer esto, a transmitirnos a nosotros una admiración, y nos habla del tú. Ese algo marca un tú, ¿ya? Por eso se utiliza la segunda persona gramatical y se desarrollan diversos tipos de estados anímicos. Existe en algún momento de la lírica un encuentro y todo el contexto se termina relacionando con ese tú. Y la carmínica o de la canción, donde el hablante expresa netamente sus sentimientos, sus pensamientos, sus vivencias, aplicando la que vendría siendo la primera persona gramatical, o sea, desde el yo. Todo va sujeto al yo. Yo pienso, yo siento, yo hago, por lo cual llega a tornarse muy íntimo y muy propio, porque yo estoy expresando lo mío.
¿ya? Desde mi interioridad. Avanzamos y vamos con un ejemplo de cada actitud. Vamos con el ejemplo de la actitud enunciativa. Dice, él supo desmontar las puertas a tiempo, las ventanas, el techo, las paredes, dejar la casa desnuda. Al despertar se hallaba solo, cubierto de concreto y con las llaves cerradas, puertas adentro en el alma. Nos está hablando de una tercera persona. ¿No? Nos está como contando, relatando lo que hizo alguien. Bueno, luego viene el ejemplo de la actitud apostrófica. Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, por los seres extraños, mi palabra te invoca. El ruego de Gabriela Mistral. Hay unos versos ahí del ruego de Gabriela Mistral y inmediatamente nosotros nos damos cuenta que le está hablando a alguien, a un tú, al Señor. ¿Ya? Ahí está la característica de la actitud apostrófica. Y luego viene el ejemplo de la actitud carmínica o de la canción que señalábamos que venía desde la primera persona, lo que yo siento respecto a algo o a alguien. Dice, la tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. Miren qué lindo de Gabriela Mistral, ¿cierto? Estos versos que obviamente se refleja y dice, como era dulce cuando te tenía, cuando yo te tenía. ¿Ya? Es lo que ella siente, lo que refleja con esta actitud. Avanzamos y llegamos a los elementos asociados a la forma de un texto lírico. Cuando ustedes son más chiquititas, las profesoras les decíamos que una de las características para descubrir cuando un texto era lírico era ver su forma. ¿Ya? La forma del género lírico es una forma muy particular. Está escrito en verso. El conjunto de versos va formando estrofas. Y si lo leemos, nos encontramos con una serie de elementos paralingüísticos que están hechos para que nosotros podamos prestar mayor atención, poder interpretar de mejor forma el contenido de la obra lírica, como es el ritmo. ¿Ya? Entonces, el verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema, es un conjunto de palabras sujeta a medida y cadencia según reglas fijas y determinadas. Esto está relacionado con el poema, con lo más estructurado de la lírica. Solo tiene razón de existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa o de la serie y luego del poema. Cada línea de la obra lírica corresponde a un verso. Luego tenemos el ritmo, que es la musicalidad de un verso. Es como el sonido que se le da a cada verso. ¿Ya? La estrofa es un conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. Eso es lo más estructurado y lo más rígido de la lírica, porque en la poesía moderna las estrofas no tienen todas el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Se reconoce porque la estructura del poema van separadas por un espacio. Entonces, visiblemente, visualmente, nosotros sabemos que una estrofa termina porque viene un espacio y enseguida comienza la otra, conformada, ¿cierto?, por una determinada cantidad de versos. Las estrofas clásicas más comunes son las de 4 versos, que sería la cuarteta, de 5 la quintilla, de 8 versos la octava y de 10 versos las décimas. Y nos encontramos con la rima, ¿ya? Que es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Entonces, también cuando nosotros nos hacen crear una estrofa, nosotros siempre optamos por la rima. Entonces partimos y escribimos el primer verso y pensamos inmediatamente
que el segundo tiene que rimar al final con el que ya escribimos. Entonces, si el primer verso termina en corazón, ya sabemos que el segundo verso puede terminar, por ejemplo, en canción, en compasión, en emoción. Y con eso ya sentimos que estamos creando algo lírico. Sin embargo, existe la rima consonante y la sonante. La rima consonante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal que se pronuncia con acento, son iguales. Las vocales y las consonantes. Por ejemplo, luna y cuna. ¿Ya? Ahí se repite la vocal U, la consonante N y la vocal A. Luego tenemos la rima asonante, que es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Ya no es necesario que rime las consonantes. En las sonantes solamente se repite el sonido de la vocal. Sombrero, viento, pino, libro, selva, naturaleza. Y enseguida avanzamos a las actividades que tienen que realizar esta semana en su cuaderno. Considerando que estos contenidos ya han sido trabajados, ¿cierto?, en años anteriores, ustedes ya tienen como una base, ya tienen como en su cabecita la imagen quizás de una obra lírica, hay conceptos que ya reconocen y relacionan con este género. Y yo, considerando el contexto en el cual nos encontramos, traté de organizar algunas actividades para ustedes que les resulten un poco o muy, ojalá, entretenidas para hacer en casa, pero que a su vez, ¿cierto?, alimenten sus aprendizajes y les permitan ir avanzando en ello. La actividad número 1 dice: lea atentamente la canción y luego complete la tabla con los elementos de contenido y forma de los textos líricos. Utilicé los mismos conceptos con los que están definidos los títulos, ya más atrás en las diapositivas, para que ahí se vayan apoyando. Ahí está el nombre de la canción, ya está, la dividí en tablitas para que se vea más ordenada, ¿cierto? Y enseguida tenemos la tablita con todos los elementos que se solicita que ustedes descubran en esa canción. Si ustedes recuerdan, este tipo de actividades es muy similar a lo que hacemos en la sala de clase, ¿ya? Y esa es la idea. La idea no es sorprenderlas con algo que las complique, sino que al contrario, con cosas que se familiaricen con ustedes para que así se les facilite su trabajo. Luego, en la número 2, dice: crea un cuadro comparativo considerando 4 diferencias entre los textos literarios narrativos y los textos literarios líricos. ¿Ya? Eso es como cuando hacemos nuestros mini cuestionarios, ¿se acuerdan? Para ir organizando la información y así facilitar después el estudio antes de las pruebitas. Entonces, como ya trabajamos los textos literarios narrativos, ahí ustedes ven definiciones, características, elementos que los componen, etc. Y van creando su cuadro comparativo con los textos literarios líricos. Y la número 3 dice: imagina que tu grupo o cantante favorito te llama por teléfono ya que se enteraron de que eres una gran compositora y te solicitan crear la letra para una canción que debe tener como mínimo 2 estrofas más el coro. Primero, ¿qué preguntas les realizarías antes de aceptar su solicitud? Te dirían: ¡oh, maravilloso trabajar con mi cantante favorito, con mi grupo favorito! Pero, ¿qué necesito saber antes? Por ejemplo, ¿de qué quieren que se trate la canción? ¿Va a ser una canción romántica? ¿Va a ser una canción bailable para una fiesta? ¿Se fijan? Esas cosas, imagínense ustedes que están ahí conversando en plena entrevista, ¿qué cosas le preguntarían? Luego, ¿qué elementos debes definir antes de crear la canción? ¿Ya? Ustedes ya tienen que ver qué necesitan saber para poder crear esta canción, ya que conocen los elementos de contenido y los elementos formales, guiarse por eso para poder definirlo.
regístralos, dice. Todo se tiene que ir anotando. Y luego dice, ahora que ya tienes más información, crea la letra de la canción para tu grupo o cantante favorito y luego en una tabla similar a la de la actividad 1, ¿ya? Registra los elementos de contenido y de forma de los textos líricos. O sea, ustedes tienen que escribir su nombre, porque ustedes van a ser las poetisas, quién va a ser el hablante lírico, el motivo, el objeto, todo eso, tal como está en la tablita de la actividad 1, ¿cierto? Donde ustedes analizan esta canción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando contenido lírico en la número 1. Estamos descubriendo, ¿cierto?, los elementos formales y de contenido del género lírico. En la número 2, ustedes están organizando y comparando información. Y en la tercera, ya están creando. ¿Se fijan cómo va avanzando el nivel de las habilidades que estamos ejercitando? Y bien, eso es todo para esta semana. Allí dice, querida alumna, recuerda enviar registro de tu trabajo al correo que está allí escrito. Y la próxima semana, niñitas, vamos a trabajar con la lectura domiciliaria. Así que las que no han terminado su libro, por favor hacerlo esta semana para que en la próxima no tengan inconvenientes para la actividad de análisis que les voy a enviar. ¿Ya? Un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso para ustedes, para su familia. Manténganse en casita, salgan nada o lo menos posible y mantengan las ganas, el deseo por aprender. Démonos ánimo y cariño entre todos a la distancia para que esto resulte de la mejor forma posible. Y ya la próxima semana les voy a estar enviando lo que corresponde de trabajo, como les dije, y les recuerdo respecto a la lectura domiciliaria. ¿Ya? Un abrazo grande, un saludo muy cariñoso. Chao, chao.